Entonces, en primer lugar, va a intervenir la doctora Beatriz Capderá, que ella es jefa del Departamento de Antigüedades Medievales desde el año 21. Ella va a presentar un proyecto de futuro en torno a esos manuscritos, al tema del que vamos a hablar hoy. Tiene una trayectoria previa y muy extensa como conservadora de museos y técnica de museos en distintas unidades de la Dirección General de Bellas Artes, Patrimonio Nacional también, es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación preferentes han sido la promoción arquitectónica de los reyes católicos en el territorio de Ávila, que es el tema de su tesis doctoral, pero también ha investigado sobre distintos asuntos que tienen que ver con las artes suntuarias, la cerámica, las artes del metal, así como justamente esta línea que comentaba de la recontextualización museística de las colecciones históricas. Ella y el departamento que dirige pues es uno de los pilares del equipo de este museo. Así que, Beatriz, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su amable presentación y su presencia a la directora del museo. Y, en segundo lugar, a todos los ponentes por haber aceptado participar en estas jornadas y, por supuesto, lo más importante, a todos ustedes por asistir a estas jornadas dedicadas a los manuscritos del Scriptorium al museo. A mí, en primer lugar, me toca hablar de un proyecto de trabajo que iniciamos el año pasado, en el año 2023, y un proyecto de futuro en el seno del Departamento de Antigüedades Medievales, a quien represento, y que es el estudio y catalogación de los pergaminos miniados de la Edad Media del Museo Arqueológico Nacional. Y de ahí el título de mi conferencia o mi ponencia. En primer lugar, me gustaría iniciar esta charla abordando la razón por la que nos planteamos esta tarea allá por el 2023, y es que en ella confluyen dos factores muy importantes. En primer lugar, la existencia de una colección custodiada en el museo y que además había permanecido inédita, como vamos a ver, hasta la actualidad en casi su totalidad, algunos casos puntuales que veremos a continuación. Y para empezar por el principio, debemos situarnos en su origen. El inicio de la formación de la colección tiene que ver con el nacimiento del museo, con su Real Decreto de creación el 18 de marzo de 1867 y, por tanto, el inicio de la formación de esta colección con numerosas colecciones, valga la redundancia, que fueron donadas o adquiridas. En algunos casos fueron colecciones como consecuencia de excavaciones realizadas o dirigidas por los mismos coleccionistas, como es el caso de don Manuel de Góngora o de Antonio Vives o Tomás Román y Pulido, de los que tenemos aquí unas nutridas colecciones. Otras fueron consecuencia de la compra en viajes de coleccionistas, como pudo ser el caso de la colección del Marqués de Salamanca, de Adolfo Rivadeneira o de Eduardo Toda y Güell. Otras simplemente fueron consecuencia del afán coleccionista de los impulsores, como es el caso de la colección de Juan Ignacio Miró o de la Marquesa de Villahermosa. Estas son, entre otras, las numerosas colecciones que conservamos en el museo. Y es ahí donde tenemos que situar y encuadrar, a principios del siglo XX, la oferta de una colección formada por un científico, bibliófilo y coleccionista, además de catedrático de la Universidad Central de Madrid, que fue don Manuel Rico y Sinovas, que si queremos encuadrar su vida, digamos que nace en 1819 y muere en 1898, o sea, ocupa prácticamente todo el siglo XIX, y es ahí donde esas fechas nos dan una colección que se formó en la segunda mitad del siglo XIX con un marcado carácter científico y pedagógico derivado de su actividad como bibliófilo y coleccionista, al mismo tiempo que estudioso de las artes industriales desde un punto de vista etnohistórico y del libro también en particular,
plasmada en su Diccionario de Calígrafos Españoles y el arte del libro en España. Esta colección estaba integrada por objetos muy diversos, desde la iluminación de manuscritos y pergaminos, encuadernaciones de códices y libros de las que hablaremos mañana, objetos de vidrio y cristal, ferretería en su más amplio sentido de la palabra, armas blancas, arcabucería, hasta instrumentación científica, artística, industrial, como también veremos mañana. Con ello, el coleccionista perseguía como objetivo el fomento y la difusión del conocimiento para el desarrollo de los valores sociales. Pues bien, tras esta oferta al Estado, la pertinencia de la adquisición de la misma fue sometida a una comisión de valoración a la que se solicitó que informase sobre su interés, su adecuación e incluso que la tasase. Esto se produjo al filo de principios de siglo, es decir, el 21 de junio de 1900. Según se indica en el propio informe, algunas de las piezas eran ya conocidas por los comisionados y por ello señalaron que la colección ofertada era tan solo los restos. De hecho, uno de los mayores estudiosos en este ámbito, en aquel momento, Domínguez Bordona, ya en 1930, en su libro, menciona que 2 folios del denominado Cantoral de los Reyes Católicos se encuentran en poder de las señoras Amunátegui y Viuda de Carderera, en Madrid, y que habían sido comprados a don Manuel Rico y Sinovas. Por su calidad, se informó, no exenta de polémica, por lo que hablaremos a continuación de ese material recortado, se informó positivamente y se formalizó su adquisición por Real Orden el 18 de febrero de 1901, siendo destinada al Museo Arqueológico Nacional y repartida entre sus diversas secciones. La antigua sección primera, que comprendía desde las civilizaciones primitivas hasta la Edad Antigua, la sección segunda, Edades Media y Moderna, y sección cuarta, dedicada al ámbito etnográfico, así como a la biblioteca, donde quedaron depositadas las vistelas, es decir, todos estos álbumes con recortes de pergaminos y de las que el Departamento de Antigüedades Medievales custodia un amplio conjunto que hasta la actualidad ha permanecido inédito. De todo ello se exceptuaron las encuadernaciones que fueron adscritas a la actual Biblioteca Nacional de España por orden del subsecretario y de las que hablaremos el próximo día. Como hemos dicho antes, el segundo aspecto, esta segunda razón para iniciar el proyecto, es que se había mantenido prácticamente inédita hasta la actualidad, exceptuando algunos de los pergaminos recortados procedentes del denominado Cantoral de los Reyes Católicos y que han formado parte de diversas exposiciones, como la que tuvo lugar en Valladolid en el año 2003, en la Sala Museo de la Pasión, sobre Rico y Sinovas, la memoria recuperada, o 2 exposiciones que tuvieron lugar en la Biblioteca Nacional, una dedicada a las encuadernaciones y otra dedicada a los cantorales, música litúrgica en la Biblioteca Nacional. Estos mismos pergaminos habían sido objeto de estudio. Como ven, son espectaculares. Estos pergaminos son una joya auténtica. Pues habían sido estudiados en estudios generales sobre el libro abordados por Domínguez Bordona o en artículos ya más monográficos de Narciso Centenat en 1907, Fernando Villaseñor en 2009, Ángela Franco en 2011 y Silva Nieto en 2014, cada uno desde un punto de vista. Fernando Villaseñor los analiza en conjunto como el conjunto de los libros de coro de Santo Tomás de Ávila. Ángela Franco los aborda desde el punto de vista de la colección de Rico y Sinovas, o Silva y Nieto analizan su iconografía fundamentalmente. Todo ello ha concurrido, como decíamos, para la puesta en marcha de este proyecto que tiene como finalidad última, además de su estudio, su visibilidad y puesta a disposición del público. Esbozado el porqué, abordaremos en qué consiste esta colección que conserva el departamento. Se trata de una colección de vitelas que alcanza el número de 179, repartidas en 33 cartones grandes y 146 cartones pequeños, hoy repartidos
entre el Departamento de Edad Media y Edad Moderna, debido a esa división de la sección segunda. Lo que pasa que, sin embargo, hay que señalar hay que poner un pero. Hay muchos cartones que van a tener piezas que corresponden tanto a Edad Media y a Edad Moderna. O sea, esa división no es tan taxativa, sino que la tenemos que entender en un sentido laxo, como ya veremos. Estos álbumes se pegaban, en estos álbumes se confeccionaban pegando al cartón medianero la orla o diversas orlas, como las que pueden ver en el cartón del álbum que ven en pantalla, iluminaciones, iniciales o capitales recortadas, o bien se recomponían de tal modo que en el cartón se encontraban 5 o 6 ejemplares por cada lado, ordenados de modo cronológico o temático. Este tema puede ser de índole estilística, de índole conceptual, como es el cartón que exponemos en la vitrina cero, dedicado a las miniaturas italianas. Y una vez realizados estos cartones compuestos en su debida forma de álbum, se podían presentar en aparatos a manera de abanico, como el que ustedes ven, que procede del Colegio de Doncellas Nobles. Por otro lado, se trata de un proyecto transversal, es decir, tenemos un equipo interdepartamental. Tenemos un equipo del MAN, el Departamento de Antigüedades Medievales, que se ha implicado desde el principio con el apoyo del personal en prácticas, Elsa Iglesias y Lucía Peralbo, a las que queremos agradecer desde aquí su trabajo. El equipo del Departamento de Edad Moderna, que ha prestado su total colaboración y activa colaboración hasta este momento en el proyecto. El Departamento de Conservación y Restauración, con el apoyo de Marisa Villamón. El Departamento de Documentación, con el apoyo de Arianda González Uribe, importantísimo también esa digitalización, como vamos a ver. El Archivo y el Departamento de Difusión y Comunicación, evidentemente. También se ha contado con el apoyo de profesores de la Universidad Complutense de Madrid, como es el caso de Ángel Fuentes o María Teresa Chicote. A todos ellos, desde aquí, nuestro agradecimiento. Pues bien, en este departamento, con el proyecto, nos hemos marcado una serie de objetivos, unos objetivos a corto plazo y otros a largo plazo. En el corto plazo, el primero de todos es el conocimiento desde la materialidad y en profundidad la totalidad de la colección. Este objetivo se ha planificado en 2 fases. Una primera fase que incluiría su inventariado, centrado en la materialidad, el soporte, los pigmentos empleados, el tipo de objeto. Es un recorte sobre recorte, es una composición, los motivos que lo integran, el tipo de escritura utilizada. Han utilizado letra carolina, letra gótica redonda. El tipo de pautado musical es un tetragrama, un pentagrama, y todo ello se ha incluido en Domus para su posterior volcado en el repositorio cer.es. Y que esta primera fase está ya en vías de ser completada con el resultado de una inclusión de unos 514 registros museográficos hasta el momento. En una segunda fase se desarrollará su catalogación razonada, centrada en el estudio pormenorizado, es decir, un estudio iconográfico, tanto de las iniciales como de las miniaturas historiadas e incluso los marginalia, tan ricos en el siglo XV, por ejemplo, las fuentes visuales utilizadas, el uso de la miniatura propiamente como fuente visual o como fuente documental que nos hable de devociones, de ceremonias litúrgicas, etc. En paralelo a estos trabajos, se ha realizado la digitalización en su totalidad, tanto individual como de una a una de todas las miniaturas, como de conjunto de cada uno de los cartones, fase que ya está terminada. Se han fotografiado todos los detalles concretos, como es el caso en algunos pergaminos del Cantoral de los Reyes Católicos, y se ha realizado el fotografiado previo y posterior a la intervención de las piezas que han necesitado una pequeña intervención para su exposición en la vitrina cero. Simultáneamente, en paralelo a esos trabajos,
Se está procediendo a la valoración del estado de conservación de la colección con el Departamento, por supuesto, de Conservación y Restauración, especialmente en lo que se refiere a la mejora de las necesidades en cuestiones de conservación preventiva, en caso necesario, y una priorización en esas necesidades posibles de intervención. Cumplidos estos primeros objetivos, nos centraremos, hemos establecido otros a largo plazo que en cuanto a su contenido tienen que ver con la naturaleza de la colección. Así, nuestro objeto de estudio son fragmentos o recortes que han sido recontextualizados en sucesivas ocasiones. Así, inician su itinerario con la creación en el propio scriptorium monástico, como por ejemplo el del monasterio de Guadalupe, del que hablaremos a continuación, supongo, y que contaba con su propio reglamento de pergaminería y escribanía, como señala Fernando Villaseñor. O en los talleres, especialmente en la Baja Edad Media, en el que se integraban el pergaminero, el escriba, el iluminador en sus diferentes categorías, la persona que hacía las encuadernaciones, todo ya analizado, por ejemplo, en el caso de la Corona de Aragón, por Elena Carvajal o Josefina Planas. De ahí pasaría a la librería monástica o a la librería del comitente y su uso por individualmente o colectivamente, como puede ser el caso de los libros de coro situados o expuestos en sus facistoles. En un momento posterior pasarán a ser objeto de recortes y a integrar una colección. Este recorrido finaliza con una recontextualización o su recontextualización en el espacio museístico. Así tenemos una primera meta, un primer objetivo centrado en ese recorte y formación de la colección, que es explicar la finalidad de don Manuel Rico y Sinovas a la hora de formar la colección. ¿Cuál fue su lógica a la hora de construir y de estructurar la colección? Y, por otro lado, por elevación, ¿en qué contexto o cómo encuadramos dentro del contexto histórico-cultural del coleccionismo de la segunda mitad del siglo XIX esta colección? Y en concreto también dentro de las colecciones que ingresaron en el museo. Por otro lado, y siguiendo el propio enfoque de Rico y Sinovas a la hora de formar la colección, que es la creación y el uso de esas miniaturas en su contexto original y que tiene que ver con esos primeros pasos del itinerario que he mencionado anteriormente. En definitiva, el seguimiento de la historia de la iluminación a través de sus álbumes, aspecto del que se han ocupado grandes especialistas como Fernando Villaseñor, Josefina Planas en el caso aragonés o Elisa Ruiz García para el caso de los libros de Isabel la Católica. En definitiva, este estudio de los fragmentos, fragmento por supuesto de algo, estará en la línea de los estudios propuestos, por ejemplo, por el proyecto Fragmentarium, dedicado a crear un laboratorio online para universitarios y estudiantes de fragmentos de manuscritos medievales y del que posteriormente hablará mi compañera. Desde el punto de vista de la conservación, el objetivo a largo plazo es el establecimiento de unas condiciones óptimas de conservación y la planificación de la intervención en las piezas que sea necesario y la creación de esos soportes expositivos. Finalmente, y el objetivo final y quizás de mayor relevancia, es su difusión. Y dadas las estrictas condiciones para la exhibición del papel, que exige unas condiciones de iluminación determinadas y un corto plazo de tiempo de exhibición que obliga a la rotación de este material para evitar su deterioro y conservarlos para las generaciones futuras, el objetivo último es la puesta al servicio de los ciudadanos de la colección a través de su digitalización y de la plataforma CERES y la creación en un futuro de una posible exposición o exposiciones virtuales a través de un micrositio. Y a mayores, y ya estoy hablando a muy mayores, permitir la reunión de los diversos fragmentos y completar, como fue en el caso del Beato de Cardeña, en el que a través de su digitalización se pudo reunir los diversos fragmentos dispersos, tanto en su versión facsímil como en el interactivo que tenemos en la exposición permanente. Dentro de este objetivo, el primer paso ha sido la presentación de la vitrina cero, dedicada al recorte de los pergaminos
y al espíritu que lo informaba dentro del coleccionismo del siglo XIX y que ha permitido visibilizar algunos de los pergaminos de esta colección por primera vez y que nos ha deparado alguna sorpresa que otra, como ya veremos a continuación en algunas de las siguientes ponencias. Muchas gracias.